Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos a Pensar Mejor, un canal dedicado a buscar herramientas que nos permitan desarrollar mejor nuestros pensamientos. Todo lo tratado aquí es de libre discusión, por lo que no censuraremos ningún comentario, salvo los que sean ofensivos o los que pretendan estafar. Invito a todas las personas a dejarnos sus opiniones, les garantizamos que las leeremos todas. Un factor relevante para descubrir formas para mejorar nuestro proceso de pensamiento es comprender cómo funcionamos, cuáles son los incentivos que nos llevan a actuar como lo hacemos y por qué son esos incentivos y no otros. En el video de hoy intentaremos entender fácilmente qué es moral, qué es la ética y cómo estamos condicionados a través de incentivos y desincentivos a partir de ellas. Al adentrarnos en el mundo de la mente, en especial si es la mente humana, el estudio presenta muchas dificultades. Es una estructura muy compleja. Según algunos autores, y creo estar de acuerdo con ellos, es la estructura más compleja que conoce nuestra especie. Estudiar el cerebro no solo presenta las dificultades técnicas de entrar y realizar mediciones sin dañar a su dueño, sino que además usamos cerebros para intentar entender cómo funcionan los cerebros, creando conflictos en el análisis de la información. La mente es un conjunto de fenómenos cognitivos, que como necesitamos de la mente para poder hacer el estudio de la mente, nos presenta conflictos a la hora de discriminar cuándo un fenómeno está en la mente estudiada de cuándo el fenómeno en realidad está en la mente de quien realiza el estudio. Además, la incapacidad que tenemos de aislar conscientemente los diferentes fenómenos en la mente hace que al momento de analizar la información que podamos recolectar, se deban tener en cuenta todos estos fenómenos al tiempo. Próximamente publicaremos un video analizando muchos de los fenómenos de la mente en su conjunto. Para la gran mayoría de personas nos es obvio que la ética y moral son o fenómenos de nuestras mentes o por lo menos resultado de fenómenos que ocurren dentro de nuestras mentes. Al realizar la investigación para este video, encontramos autores que en la definición de moralidad y de ética combinan cosas como por ejemplo, la empatía, la equidad, la conciencia, esa parte de nuestras mentes que se supone que nos castiga con malestar por hacer cosas malas, la injusticia, los valores del individuo, la compasión, el egoísmo, la consolación, ser prosocial, la reciprocidad, entre muchas más. Considerándolas desde fenómenos independientes pero que trabajan en conjunto con la moral y la ética, hasta parte del mismo fenómeno, el cual engloban con el término moral, usando el término ética como si fuese casi un sinónimo de moralidad. Esta información tan variada, tan compleja y tan poco parametrizada la convierte en confusa y de muy difícil uso en nuestro día a día, por lo que hoy pretendemos concretar los dos términos, tanto moral y ética, en un par de definiciones claras, absolutas y útiles para nuestro uso cotidiano. De ninguna manera estas definiciones pretenden ser perfectas, pueda que les falte o les sobre, pero el objetivo es hacerlas útiles. Entonces, ¿qué es la moral? Si nos remitimos a un diccionario encontraremos varias acepciones. Las que nos interesan hablan sobre un algo que desencadena conductas de bondad y conductas de maldad, conductas que luego otros individuos pueden juzgar como malas o buenas. ¿Pero qué es ese algo? ¿Cuál es el incentivo de ese algo? ¿Cómo otros individuos pueden juzgar esas conductas? Muchas filosofías, entre ellas las religiosas, afirman que la moral es un algo que en nuestras mentes nos permite discernir entre qué acción es buena y qué acción es mala. Pero eso mezcla la moral con la conciencia. Según los especialistas en el estudio del cerebro, la conciencia es un mecanismo del cerebro para premiarnos o castigarnos al adoptar ciertas conductas. Incluso nos puede castigar o premiar con solo imaginar que en un futuro cercano adoptaremos esas conductas. El premio es sentir satisfacción junto a otras emociones agradables. El castigo es malestar, incomodidad, ansiedad, entre otras emociones que en general se califican como desagradables. Pero si esto es correcto, ¿por qué las personas que adoptan conductas que son vistas por los demás como inmorales no pareciera que estén sufriendo malestar, incomodidad, ansiedad o cualquier otra emoción desagradable mientras ejecutan dichas conductas? Solo es después y no en todos los casos que pueden llegar a sentirse mal,
pero suele ser por el rechazo de los individuos de su entorno. Aquí va la primera conclusión del video. La conciencia, como el fenómeno mental que nos castiga o premia según nuestras conductas, es un fenómeno diferente al fenómeno de la moral, fenómeno muy complejo como todos los fenómenos de la mente. Si desean que hagamos un video hablando sobre la conciencia, déjenlo en los comentarios. A partir de esta conclusión, podemos inferir que la moral tiene dos expresiones diferentes. Una definiendo conductas para el individuo y otra mediante la cual el individuo puede juzgar las conductas de otros individuos. Como los individuos que realizan conductas contrarias a la moralidad de otros individuos no se suelen ver coaccionados por su propia moralidad y no ejecutar dichas conductas, ¿podemos afirmar que la moral es relativa? La homosexualidad, comer cerdo y vestir de colores, por tomar 3 conductas al azar, son conductas que en el transcurrir de la historia han sido consideradas inmorales, contrarias a la moralidad. Morales, bien vistas por parte del grupo social, y amorales, al grupo social le tiene sin cuidado si esa conducta la ejecuta o no la ejecuta el individuo. Otra conducta que nos puede servir para analizar la relatividad de la moralidad es la del consumo de alucinógenos. Hay grupos sociales, en especial indígenas, que dentro de su cultura es una imposición moral consumir alucinógenos por parte de ciertos miembros de la comunidad, al tiempo que en las sociedades que denominamos de Occidente suele ser condenado el consumo de alucinógenos. Y también encontramos que en esas mismas sociedades hay grupos en los cuales es inocuo si se consumen o no se consumen. Claro, podríamos decir que escogí conductas poco trascendentales y por ello pareciera que la moralidad es relativa, pero podríamos tomar por ejemplo la esclavitud humana. En nuestra historia existieron grupos sociales en los cuales la esclavitud era moralmente correcta, donde la esclavitud era inmoral y donde la esclavitud fue amoral. También podríamos afirmar que los valores morales son relativos entre sociedades, pero que son absolutos dentro de una única sociedad, pero esto es errado. Para ello, pensemos en la idea de salvar a una persona dentro de un incendio. Podríamos pensar en primera instancia que lo moralmente correcto es salvarla, pero si agregamos que la persona que intenta salvar a la víctima tiene hijos y considera que su vida puede estar en riesgo durante el rescate y de fallecer dejaría huérfanos a dichos hijos, podría ser que lo moralmente correcto sea no salvar a esa persona. Pero si le agregamos que esa persona es un bombero, entrenado y pagado para esa labor, tal vez lo moralmente correcto sea que de todas maneras se arriesgue a salvar a la víctima. Aún podemos aumentar la complejidad, pero pienso que no es necesario. Ya podemos concluir que la moralidad es relativa, tanto entre sociedades como entre individuos. También podemos concluir que la moralidad no surge del consenso de los individuos en una sociedad. De ser así, la moralidad debería ser explícitamente pactada y en su mayoría surge sin que sepamos cómo aprendimos qué es moral y qué no lo es. Los lineamientos morales parecen ser muchísimos, de los cuales la mayoría compartimos con el general del grupo social, pero no todos. También parece ser que todos tenemos la necesidad innata de desarrollar una moralidad. De seguro, algunas personas en condiciones especiales puedan no tener esta necesidad, pero están lejos de ser el grueso de los casos. Esto nos lleva a otro par de conclusiones. La moralidad se desarrolla por individuo y la cultura heredada del grupo social donde lo desarrollamos es fundamental para definir los lineamientos. Solo nos hace falta definir si la necesidad de desarrollar una moralidad viene de forma innata. Para ello, podemos buscar si en otras especies animales también existe algún tipo de moralidad. De ser así, la explicación más plausible sería que nuestros genes son los culpables de dicha necesidad. Existen muchos experimentos con animales que muestran comportamientos que podrían definirse como morales, que en ellos también tenemos el inconveniente de tener un montón de fenómenos de la mente interactuando al mismo tiempo. En estos experimentos se han detectado conductas que parecieran ser justicia, equidad, empatía, envidia, egoísmo, consolación, reciprocidad, etc. Todas estas conductas llevan a regular las interacciones entre los individuos de una manada. Algunos de los animales
que han sido estudiados donde se encontraron este tipo de fenómenos cognitivos son, por ejemplo, ratones, ratas, elefantes, ballenas, delfines, hienas, coyotes, lobos, perros, bonobos, chimpancés. En próximos videos mostraremos algunos de estos estudios y cuáles fueron sus conclusiones. Por lo que los invitamos a que se suscriban al canal dando clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos estos videos. Investigando, descubrimos que hay un campo de estudio llamado psicología evolucionista, la cual estudia cómo fue la evolución de todos los fenómenos cognitivos de nuestra mente. Campo de estudio que inició el mismísimo Charles Darwin, quien formuló la teoría de la evolución de las especies. Él llamaba a estos fenómenos cognitivos en los animales instintos sociales. Actualmente se evalúan 3 teorías a través de las cuales pudimos desarrollar lo que en este video estamos llamando moralidad. La primera es la teoría de selección de parentesco, la cual consiste en que el individuo coopera con quienes más cerca genéticamente están, dándole prioridad a sus hijos, luego al resto de su familia, luego a sus conocidos cercanos, luego a la manada, etc. No en todos los individuos es en este mismo orden y tampoco en todos los individuos ocurre con la misma intensidad. La segunda es la teoría de mutualismo, en la cual se coopera con otros miembros del grupo para conseguir un fin que de manera individual costaría mucho más o incluso no se podría alcanzar. Algunos de estos fines podrían ser conseguir comida y obtener seguridad. La tercera es la teoría del altruismo recíproco, que es lo que conocemos como hoy por ti, mañana por mí. Pero este altruismo no está amarrado al individuo, el cual nos colaboró. Alguien te ayuda y tú de manera recíproca ayudas a otras personas. Para este punto ya sabemos que la moralidad es un fenómeno cognitivo individual. Su desarrollo surge de la cultura de nuestro entorno. Su causa es genética y su finalidad es que nos afiancemos al grupo, mantenernos como un miembro de valor para ese grupo social. Para los humanos de hace 10.000 años, esa afinidad al grupo era relativamente simple. Sus tribus eran conformadas por entre 100 a 150 miembros, limitando drásticamente la cantidad de grupos a los que se podía pertenecer. En cambio, hoy en día, con la explosión de las comunicaciones, las opciones de grupos a los cuales se puede pertenecer rayan el infinito. Hoy en día, la misma persona puede pertenecer a un grupo religioso, el cual está en competencia con otros grupos religiosos. Puede pertenecer a una hinchada deportiva, la cual está en competencia con las hinchadas de otros equipos del mismo deporte. Puede pertenecer a los fans de algún grupo musical, a un grupo de practicantes de un deporte en concreto, a un grupo de coleccionistas, a un grupo político, a una tribu urbana, a un centro educativo, a un grupo musical, a un grupo nacionalista, a un grupo radical o a una asociación por oficio o a una empresa, etc. Que para complicar aún más las cosas, estos grupos se pueden interceptar, unos pueden contener a otros, varios pueden chocar o incluso competir entre ellos. Si nuestra moral está para afianzarnos al grupo como un miembro de valor, ¿cómo se desarrolla nuestra moral cuando pertenecemos al tiempo a decenas de grupos en estas complejas condiciones? Como ya mencionamos, la necesidad de tener una moralidad viene determinada por los genes, pero la definición de cada uno de los lineamientos morales del individuo es desarrollado por la experiencia de vida dentro de su cultura. Por ejemplo, cuando somos muy pequeños tomamos cosas y nos apropiamos de ellas, pero las personas del entorno social nos van insistiendo en que tomar cosas ajenas es incorrecto. Conforme crecemos, desarrollamos ese lineamiento moral, el de no robar. Pero si nos fijamos, todos no lo desarrollamos igual, como tampoco lo desarrollamos permanentemente. Si le robamos a familiares, amigos, compañeros, suele ser severamente castigada esta conducta. Pero si le robamos en detrimento a un grupo competidor, incluso esa conducta puede ser premiada. Esto nos lleva a concluir que la moral no está para que sepamos distinguir el bien del mal. La moral está para que sepamos qué conductas son correctas y cuáles no dentro del grupo al cual pertenecemos.
Que una conducta sea correcta en un contexto y en un grupo no implica que no pueda ser incorrecta en otro contexto y o en otro grupo. Todos nuestros lineamientos morales son definidos por nuestra interacción social. Si observamos que una conducta es reiteradamente castigada en nosotros o en otras personas, aprenderemos que dicha conducta es inmoral. Si observamos que una conducta es reiteradamente premiada en nosotros o en otras personas, aprenderemos que dicha conducta es moralmente correcta. Pero esto no significa que todos percibimos la moral e inmoral de la misma forma. Pensemos en una persona, hija de padres con alto poder adquisitivo y alto estatus social. Esta persona, infante, al interactuar con sus entornos sociales, puede crecer en un ambiente en el cual no se le retroalimente qué es considerado moral y qué es considerado inmoral, llegando a convertirse en una persona joven que considera conductas como amorales cuando el entorno social en general considera que son conductas inmorales. No es difícil identificar personas así en nuestra sociedad. Entonces, la moral son unos lineamientos que tiene el individuo en su mente con los cuales valora si sus conductas son correctas o incorrectas al interior del grupo. También le sirve para evaluar las conductas de los demás miembros del grupo y poder emitir juicios al respecto. Estas valoraciones son por lo general ser ajenas al consciente de los individuos. En videos próximos analizaremos qué son la conciencia y la inconsciencia. Pero si estos lineamientos pertenecen al individuo, ¿cómo es que las sociedades gigantes en las que vivimos hoy pueden resolver los conflictos que surgen de la convivencia de individuos con diferentes lineamientos morales? Si nos remitimos de nuevo a los diccionarios, encontramos la palabra ética con varias acepciones. Una de ellas es la rama de la filosofía que estudia el bien, intenta definirlo y cuáles son sus valores. Y una segunda acepción, hay más, pero no son relevantes para lo que tratamos en este video, por lo que no las tendremos en cuenta. La segunda acepción es conjunto de normas morales que regulan la conducta de las personas en un entorno social. A partir de estas definiciones podemos concluir que la ética son acuerdos que realizan grupos sociales a partir de la moralidad de sus miembros. Muchos de estos acuerdos se realizan de forma implícita, definidos por la cultura. Pero eso no significa que no podamos realizar estos acuerdos de manera sistemática y metodológica. Actualmente existen asociaciones de personas que ejercen oficios y estas asociaciones desarrollan unos acuerdos éticos para el desempeño correcto o moral del oficio. Por ejemplo, tenemos el Código Internacional de Ética Médica o el Código de Ética Profesional del Abogado. Este tipo de lineamientos son fáciles de reconocer. Son desarrollados con la finalidad de regular las relaciones de profesional a cliente y de profesional a profesional. Además, en el nombre está bastante claro. Pero este tipo no son todos los acuerdos éticos que realizamos. Cada que desarrollamos las reglas de un juego, por ejemplo, el fútbol, estamos acordando lineamientos éticos dentro de esas reglas para poder jugar correctamente. Por ejemplo, el fuera de lugar es una conducta inapropiada que conlleva su respectivo castigo. Como ejemplo de acuerdos éticos que no desarrollamos de forma consciente, tenemos lo que llamamos políticamente incorrecto. Esto tiene mucho que ver con el tabú, pero eso lo dejaremos para un próximo video. Por ahora, podemos saber que lo políticamente incorrecto surge de una comunidad que dentro de sus lineamientos morales encuentran en común una conducta como inmoral y pretenden imponérsela a personas fuera de su comunidad. Esto no quiere decir ni que esa conducta sea buena o que sea mala, como tampoco quiere decir que esa conducta se deba prohibir o fomentar. Un ejemplo podrían ser dos hombres besándose en zona pública. Un significativo grupo de personas podría considerar inmoral esa conducta y proyectar su rechazo buscando la prohibición o la censura de dicha conducta. Como resultado, pueden lograr que muchas otras personas aprendan a juzgar esas conductas como inmorales, plantando en la sociedad, en general,
un rechazo, el cual es lo que llamamos políticamente incorrecto. Ahora mencionaremos los acuerdos éticos más importantes a los cuales nuestra especie ha llegado, y esos acuerdos no son otros que los acuerdos que se realizan para regular las relaciones a conjuntos de personas muy grandes, como pueden ser ciudades, países o incluso agremiaciones de países como la Unión Europea o la ONU. A estos lineamientos éticos los llamamos leyes. Aquí entra un término nuevo, la justicia. Su definición es diversa y compleja según el autor. Ya en otro video profundizaremos sobre su proveniencia, cómo se desarrolla, cómo se presenta en otras especies animales, etc. Pero para no enredar mucho este video, diremos que básicamente la justicia es buscar el cumplimiento de los acuerdos éticos en todas las instancias de una sociedad, y parece ser que dentro de nuestra mente, al igual que en la de otras especies, hay una necesidad innata de buscar esta justicia. La mayor diferencia entre las demás especies y nosotros es nuestra capacidad de desarrollar acuerdos éticos para la instauración de justicia, de forma sistemática y metodológica. Pero esto no quiere decir que todas las leyes en el mundo sean definidas de forma sistemática y metodológica, nada más lejos de la realidad. Tener la capacidad de algo no implica que lo estemos usando. Razonar al nivel que somos capaces es algo muy nuevo para nuestra especie. Aún no sabemos usar esa capacidad muy bien, por lo que la mayoría de legislaciones en el mundo siguen siendo el resultado de nuestro inconsciente con todos sus errores, prejuicios, sesgos, emocionalidad, cultura, creencias, la poca objetiva percepción que tenemos de la realidad, etc. Creo que este es un buen punto para las conclusiones de este video. La moral son lineamientos que ayudan al individuo a valorar conductas como correctas o como incorrectas. La ética son acuerdos que realizan grupos de personas para definir en conjunto qué conductas son correctas y cuáles no. Reiteramos que estas definiciones no son perfectas, ya que la temática es muy compleja. La finalidad de estas es poder contar con definiciones fáciles de comprender que nos permitan a través de su aplicación descubrir falencias o errores en nuestros pensamientos y tomar medidas para poderlos mejorar. En un próximo video analizaremos cómo es el desarrollo de esas leyes, cómo surgen, qué impacto tienen en la justicia y cómo podemos mejorarlas. Por ahora les dejo un dilema ético con el cual desarrollaremos ese próximo video. Este se conoce como el dilema del perro y el niño. Una acotación, es a propósito que haya nombrado primero al perro que al niño. Quiero que piensen por qué les parece que debía hacer la mención del niño primero. El dilema consiste en que hay un edificio incendiándose. Dentro del edificio hay un perro y un niño. Por las condiciones del incendio, estimas que lo más probable es que solo logres rescatar a uno. Las preguntas del dilema son: ¿cuál es la conducta moralmente correcta? ¿Salvar al perro? ¿Salvar al niño? ¿No salvar a ninguno? Si el perro fuera tuyo, ¿cambiaría en algo la decisión? Si tú fueras un bombero, ¿cómo sería esa decisión? Y si tú, siendo un bombero y el perro fuese tuyo, ¿habría alguna diferencia? Nos gustaría que nos dejaran sus respuestas en los comentarios para poderlas usar en el video en el cual desarrollaremos este dilema. Antes de terminar, unos datos curiosos que encontramos durante la investigación. Nuestro cerebro nos premia con dopamina cada que actuamos correctamente según nuestros lineamientos morales. Esto puede ser un indicio de que cada que somos altruistas, lo somos por la conducta egoísta de querer ser premiados con dopamina. Nuestros genes participan modelando nuestra moralidad. Tal como lo dijo Darwin, si la evolución nos hubiese llevado por otro camino, nuestros lineamientos morales serían otros. Ni la moral ni la ética están para encontrar la felicidad, están para alejarnos del sufrimiento y poder reproducirnos más. En psicología evolucionista, a los grupos sociales se les llama tribu, ya que en nuestros antepasados ese era el grupo social al cual sentían más arraigo. Todos creemos tener una moral superior a la de las demás personas fuera de nuestro grupo social. La verdad es que no hay una moral superior a otra,
Lo que sí encontramos son individuos cuya mente no desarrolló esa moralidad. Es como los psicópatas y sociópatas que no desarrollaron en sus mentes la empatía. La moral diferenciada hace parte de la definición de estatus dentro del grupo. Si la moral fuera igual para todos, no habría escalafón social. Un lineamiento moral muy común es el de no ser oportunista con los miembros de tu grupo, pero sí serlo con los miembros del grupo con el cual compites. Si desean profundizar en la temática, recomendamos el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman y el libro Los peligros de la moralidad de Pablo Malo. Dejamos enlace en la descripción. Esto fue todo por este video. Gracias por vernos. Si desean apoyarnos económicamente para poder continuar publicando este tipo de videos, dejamos enlaces en la descripción de Patreon, PayPal y Criptos. Suscríbanse dando clic en la campanita para que YouTube les avise cuando publicamos el siguiente video. No siendo más, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.